Hablemos del servicio de psiquiatría, del servicio de salud pública a los dominicanos. ¿Cómo está el servicio de psiquiatría, de salud mental en los hospitales, por ejemplo? Tenemos un déficit de cama importante en República Dominicana. Tenemos falta de recursos humanos de psiquiatras a nivel nacional. Tenemos todavía una inversión que es pobre en salud mental. ¿Por debajo del promedio en América Latina? Casi igual. Y tenemos deficiencia en muchas áreas. Lo hemos hablado con el presidente de la República. Lo hemos hablado con la vicepresidenta de la República. Y yo pienso que deben, antes de estos 3 años, de gobierno que faltan, por el presidente terminar, deben de implementar todas esas políticas públicas en salud mental. Es barato, no es costoso, es viable, es fácil, y por lo menos en lo que a mí me atañe, lo he escrito, lo he entregado por escrito, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo y cómo hacerlo. Pero ya ahí cabe que los gerentes, tienen que tener la sensibilidad con la salud mental, tienen que apostar a un país que disminuya los indicadores en salud mental. Tenemos que buscar respuestas en áreas básicas que las podemos lograr porque se puede lograr. Pero mencionaste algo que es un gravísimo problema, que es que hay un déficit de psiquiatras en sentido general. Pero ese déficit de psiquiatras, sobre todo de psiquiatras, también de psicólogos, se agrava cuando salimos o nos alejamos de Santiago y de la capital. Entonces, yo no sé cuántos psiquiatras habrá en Pedernales, en Montecristi, en Elías Piña, en Independencia. ¿Cuántas veces a la semana va el psiquiatra, si es que va? Entonces, hablemos un poco, ¿qué podría hacer el Estado dominicano para llevar al profesional a unas zonas donde es muy difícil que un psiquiatra bien formado diga, no, yo quiero volver a Bauruco a dar consulta? Bueno, es difícil. Terminaron de aprobar en la Cámara de Senado y Diputados los incentivos a los médicos a lugares lejanos de la frontera con estímulos y algunas facilidades de vivienda y de acceso para que puedan ir, porque no quieren ir por la lejanía, por el pago que es muy poco. Entonces, con estos incentivos que pusieron en la Cámara de Diputados y los senadores, en una ley, ¿verdad?, para darle mayor implementación a eso. Si lo que abunda no daña, pero para eso no se necesita ley, es una decisión administrativa. El Estado dominicano paga lo que le dé la gana a un empleado. Ahora, y le da facilidades, una excepción de lo que se llama un cariño. Pero yo pienso que es fácil. Te pago la vivienda, la cosa. Mira, de verdad. A ver. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo pienso que es fácil, en un año, tú abrir todas esas unidades de salud mental. En un año. Porque abrir una unidad de salud mental en un hospital provincial o regional no necesita comprarse un tomógrafo, ni 4 aparatos, ni invertir 10 millones de dólares. Una resonancia magnética. Ni 5 millones de dólares. No. Eso es nombrar una trabajadora social, 2 enfermeras, 2 psicólogos, un psiquiatra o un médico de familia, 10 camas y abrir y decir Departamento de Salud Mental. Pero usted y yo tenemos 18 años hablando de esto. Y usted explicándome en detalle cada vez que nos encontramos, hablándome de la misma cuestión y dale que te pego y dale que te pego. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué eso? O sea, ¿qué ocurre? Porque no hemos mencionado el problema de que un psiquiatra se auxilia en medicamentos. Hay un vínculo con Promesecal para que ese señor depresivo, cuando le pongan el antidepresivo más famoso, el Prozac, qué sé yo, tiene Promesecal el medicamento, pero tú sabes que yo quiero ver a un psiquiatra en un hospital y resulta que yo tengo que pagar un completivo. O sea, de que es gratis, mentira, pero como es mi seguro, si yo soy del contributivo, tengo que buscarle 4 o 5 mil pesos
Entonces hay un problema. Aún habiendo psiquiatras, hay un problema. ¿Y entonces? Eso parte de la reforma que hay que hacer a nivel sanitario, la reforma a la Ley General de Salud, que cuando se hizo hace 20 y pico de años, no se ha revisado. Esa reforma está pendiente para que el sistema, por ejemplo, el sistema contributivo de SENASA puedan entrar como enfermedades crónicas, ¿verdad? La depresión, los trastornos bipolares y la esquizofrenia. Porque fíjate la dualidad que hay. Por ejemplo, el sistema contributivo te ha aceptado hasta el cáncer, la hipertensión como enfermedad crónica, la diabetes, la artritis como enfermedades crónicas, no transmisibles, pero no curables. Entonces, ahí puede entrar la bipolaridad, la esquizofrenia, la depresión. Eso no hay que buscar. ¿Y eso no los medicamentos, no, o sea, no actualmente está, no entra. Ni está en el sistema privado, ni está en el sistema público contributivo. Como un sistema subsidiado. Esas son de las cosas pendientes. Entonces, yo pienso que muchas cosas podemos hacer como país. El presidente tiene la intencionalidad. En las políticas públicas, en la cabeza del presidente de la República, está eso. Ahora, tenemos que viabilizar, gerenciar, que todas estas cosas se puedan hacer. Y vuelvo y te digo, se pueden hacer en menos de los 3 años todas las unidades de intervención en crisis que se necesitan, las unidades, las estancias de medio caminos, y se pueden hacer las unidades de desintoxicación y de rehabilitación psicosocial. Se pueden hacer. Porque aquí hay muchas casas, Pablo, tú que estás muy informado, aquí hay muchas casas. Casas de aquel lado, Santo Domingo Este, en Santiago y por aquí, que le han quitado el narcotráfico. Casas que están cerradas, destruyéndose. Edificios. Y eso solamente es pasarlo y poner una Dirección Nacional de Salud Mental y poner las unidades de desintoxicación. Eso no hay que hacer grandes inversiones. De verdad te lo digo. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué algo que lo está explicando magistralmente un hombre de la experiencia dentro de la psiquiatría y la salud mental como el doctor José Miguel Gómez, que yo sé que los sectores de poder político le escuchan, lo consultan? Es tan difícil no entender este asunto que tiene la ventaja que ya mencionas de la baja inversión. O sea, no es que hay que poner un aparato de resonancia magnética nuclear y un tomógrafo en cada... No, son casas. Entonces, ¿por qué algo que de fuera se ve que son cheles y medios no se da cuando también están los datos del aumento de suicidios en el mundo? Una cuarta parte de la población mundial está afectada de algún trastorno, si tú quieres, hasta de soledad profunda, ¿no? Entonces, si los datos están ahí, la gravedad del caso está ahí, si el mundo anda mal, incluso el mundo ya no afectado por lo económico, no te estamos hablando solamente de esa cuarta parte de la población que vive odida con H, en términos materiales. No, esto es global. ¿Por qué uno no siente que hay una reacción al nivel de la gravedad del tema que, insisto, es global? ¿Qué es lo que pasa? La salud mental es un problema que hay que dejarlo de ver como cenicienta y hay que verlo como una prioridad entre todos. La salud mental no solamente del Estado. La salud mental tiene que empezar a hablar las iglesias, tiene que empezar a hablar las universidades, tiene que hablar el sector privado, la salud mental en el trabajo, en el sistema laboral. Es decir, la salud mental en las escuelas. Fíjate la tasa alta que tenemos de embarazo en adolescentes. Y eso es un problema de salud mental. Específicamente la autoestima. La deserción escolar. Claro. Tiene que ver con salud mental. La violencia contra la mujer. La violencia de la mujer. 6, 7, 8, 12 miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional
tienen que ver con violencia doméstica, con feminicidio en estos últimos tramos. Ya empezó Faride con la asistencia de salud mental a los miembros de la policía que se le están dando las charlas y los entrenamientos. Fíjate que las mismas causalidades, las mismas problemáticas te van forzando a cambiar la mirada, a poner la mirada donde realmente tú tienes que ver. Y la Diana está diciendo, los problemas son de salud mental. Y el tema de la autoestima, porque yo, que no soy profesional de este asunto, siempre, y he leído algo, y algo que noto es como que es muy difícil que un ser humano, y específicamente una mujer, con una autoestima sana, sea víctima de abusos, violencia saben elegir mejor, porque hay una autovaloración. Eso es científico, está estudiado. Eso se expresa en la educación que se le da a nuestros niños. En la formación de nuestros niños hay una preocupación dentro de la currícula de lo que se le ofrece al muchacho ahora que tenemos jornada escolar de tanta extendida. ¿Hay alguna parte para trabajar la autoestima de un niño ahora que está de moda el bullying, que hay tanta desigualdad social? Porque antes vivíamos todos juntos, el mundo de antes era diferente. Oye, le está dejando ver el refajo al problema de la escuela, lo que tú estás diciendo. Es decir, tú estás diciendo que estamos dando una educación formal con tecnología a los muchachos y el problema de la escuela son problemas de salud mental, embarazo, bullying, traumas. Entonces, hay que implementar la educación sexual que está pendiente, la educación sexual afectivo-sexual, para cambiar y desmontar. La única forma que tú desmontas los sistemas de creencias distorsionados y limitantes que te construye la sociedad machista, la sociedad de la patrifocalidad, la educación de género desigual entre uno y otro, es a través de una educación afectivo-sexual, con equidad, con derechos, para que el niño y la niña pueda ser, a través de una cultura de buenos tratos, que entienda, quien me quiere no me daña. Desde tu experiencia, ¿qué explica que eso no se haga? Porque de falta de recursos no es. No, O sea, esa no es eso falta, recurso. esa no es falta de Entonces, recursos. a ver. Esa es falta de una visión transversal entre lo que tiene que ver con las iglesias que se oponen a esa educación sexual, a lo que una vez construimos una educación sexual que no era para repartir condones y decirle a las muchachas que tengan relaciones sexuales tempranas, sino era para educar, para prevenir, para que el niño y la niña conozcan su cuerpo y que una educación sexual que vaya más allá de anatomía, fisiología y aparatos reproductores, para que funcione en la cabeza una sexualidad diferente, basada en valores, pero una sexualidad basada también desde la autoestima, del merecimiento, del autocuidado. Pero hay algo que llama mucho la atención, es que en nuestra época uno lo que más veía era una revista Pimienta y había otra revista Luz, para no hablar de Playboy, que uno se encerraba en el baño, y esa era, bueno, hacer el amor más que un pecado era un milagro, eso era una cosa terrible. La generación de uno, a lo más que llegó era la película porno de Isabel Sarli. Pero ¿qué pasa? Que ahora el muchacho de 6 años tiene aquí todas las perversiones sexuales, el porno más duro del mundo, lo tiene un niño de 4, 6, 8, 10, 12 años. Por consiguiente, se hace más urgente y necesario educación sexual, porque lo va a tener aquí, si no se lo enseño. Por eso se está hablando de Europa, de la alta incidencia en niños de 6 a 13 años, ya con consumo de pornografía. Y la gran cantidad de adultos que tenemos en la consulta, psiquiatras y psicólogos, adictos a pornografía. ¿Y cuál es el impacto que tiene la pornografía en el cerebro? Aparte de la gratificación impulsiva de dopamina, volvemos a la dopamina, te desarrolla
una sexualidad unipersonal, donde tú aprendes Ahora a que sí. solamente tiene estímulo a través de ese aparato de la pornografía Sí. y no toca a la compañera y no te interesa compartir tu sexualidad. Pero entonces ya eso... Esa es la implicación. Sí, pero entonces eso dificulta algo tan fundamental para la convivencia humana como el amor, la expresión del amor, porque incluso el ogro machista leninista, pensamiento Mao Zedong, se enamoraba y había un asunto de amarse, la gente amarse. De repente hay todo esto, lo estamos viendo, es científico, no son opiniones, pero no hay una reacción. Y de ahí viene, en patología dual, que ese que es adicto a pornografía, Ajá. la pornografía crea tolerancia como todas las adicciones. Necesita mayor consumo para sentir más gratificación. Cuando antes con poco aumenta de horas. Eran 6 horas, ahora 8, ahora es 10 horas. Y no Entonces, impulsa a las ¿qué implica? perversiones. A la segunda adicción. O Sí. tienen que buscar un estimulante, cocaína, anfetamina, y después tiene una gran complicación la pornografía, la más severa de todas. Es que te entra a lo que le llaman comportamientos parafílicos, a tener una sexualidad parafílica, sadomasoquismo, voyerismo y otros comportamientos sexuales, incluyendo lo que los psiquiatras valoramos, que lo que te discrimina, y me está llevando como si fuera una cátedra, pero lo que discrimina los indicadores de patología en la personalidad es buscar la fantasía sexual. Y eso es el peligro. Pero el peligro de la fantasía no está en atreverse a ejecutarla a partir de las facilidades y de esa necesidad, porque tú comienzas consumiendo, insisto, el porno de nuestra generación, que eran los senos de Isabel Sarli. Recuérdelo, profesor. Ahora con estas facilidades es hacia más. O sea, ¿qué más tú vas a ver? Luego vienen las orgías, luego vienen las bandas, hay gente que ya consume violaciones y le ofrecen el servicio en audiovisuales de violaciones, a veces en vivo. O sea, ¿dónde se va a frenar esto? Y vuelvo, la reacción de los gobiernos. La única forma de montar eso es con prevención, que el niño aprenda y que el papá pueda y la mamá quitarle del celular, de la laptop y del internet, bloquear el acceso a pornografía, que se puede hacer con un técnico. Ahora, cuando usted deja a una niña, un niño, con un celular y una laptop dormir en una habitación sola y usted no sabe a qué accesa, usted le está dejando a la niña y al niño, al adolescente, y eso lo hace la paternidad irresponsable, lo está dejando a que grupos de minoría que entran ahí te le manden pornografía, te le alteren la orientación sexual, te lo digieran y hasta te lo prostituyen desde tu propia casa, a través de esos aparatos. Entonces ahí entra ya la irresponsabilidad paterna. Estábamos hablando de políticas sociales, gobierno, ¿vale? Sí, pero ahora llegamos al punto, ese sí es duro, que es la responsabilidad que usted tiene como padre. Porque, por ejemplo, eso lo has explicado tú 30 veces en este programa, 32 veces en este programa. Supervisar, por ejemplo, la niña se va a acostar y cuando tú abres la puerta, o la azarosa está con la sábana encima o con un iPad y es la 1 de la mañana. Entonces ahí tiene que el papá, la mamá, tiene que venir la autoridad. O sea, ¿por qué estas cosas que están ahí hacen daño? No se insiste más, porque hay una parte que no tiene que ver con el Estado, que es la responsabilidad individual de cosas tan simples como supervisar incluso en la noche, que ya están todos ahí. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología, el inmediatismo, la cultura de la prisa, la falta de presencia de dos padres, que la mayoría son de dobles ingresos. Los niños se están criando con terceras personas. Tienen menos tiempo libre para jugar y están más encerrados, más aislados. Y a medida que son más clase media, media alta, más están. Entonces, ¿qué resulta? Que esos niños, lamentablemente a muchos los está educando esos aparatos. Y muchos padres
tienen grandes problemas con los apegos. La culpa de que si no te doy mucho tiempo y no te doy la calidad del tiempo, entonces te doy la permisividad para ganarme los afectos y la conquista tuya. Te sienten falta. La resaca moral. Y entonces te suplo cosas y me convierto en un padre permisivo. Y es una trampa eso. Porque, te lo he dicho acá, la mejor forma de tener una familia sana y segura es usando método autoritativo, afecto, cariño, amor, regla, castigo, fiscalización, supervisión y aprender a decir que no. A los muchachos hay que decirle que no. Quizá una frase resume todo eso. Usted lo que es papá de ese muchacho, usted no es amigo. El amigo, uno tiene que ser amigo de los hijos, es papá. Papá y mamá. Diantre, qué difícil hacer entender eso. Doctor, nos faltó siempre, como siempre ocurre. Invíteme siempre, que le vaya. Que a mí me gusta. Este programa yo no caiga en el gancho, que voy a tener que decir otra vez que las últimas 6 ocasiones, el lugar menos interesante que él estaba fue la última vez que estaba en Madrid. Oiga, ¿dónde? Y yo en París, tranquilo, allá con los muchachos en el Conuco. Pásala bien. Doctor, gracias. Como un gran placer. Por eso es el psiquiatra de cabecera de este programa. Cuánto aprendemos, pero es importante escuchar y actuar a partir de estas realidades tan bien explicadas por el doctor José Miguel Gómez y Montero. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Volveremos a encontrarnos.